Amados hermanos, tengan muy buenos días. Hoy, lunes 13 de abril, es un gozo nuevamente reencontrarnos para seguir nuestra continuidad de reflexiones con el título Refrescando nuestros corazones. En esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Voy a dar lectura a la palabra bendita del Señor. Dice así: de igual modo, ustedes maridos sean considerados con sus esposas y trátenlas con respeto, como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Estimados hermanos, siempre importante recordar en estos tiempos acerca de nuestra vida familiar. Estaba recientemente leyendo algunas noticias acerca de lo que va pasando en nuestra cuarentena en nuestro país, y nos señalaban las agencias noticiosas acerca de un problema que está suscitándose dentro de los hogares, y hablaban acerca de la violencia nuevamente de los esposos, generalmente hacia las esposas, y esto está ocasionando grandes problemas. Están reuniéndose psicólogos para tratar de ayudar a las familias, a las personas. En realidad esto algunas veces ha sido situaciones difíciles que se ha pasado comúnmente en muchas familias, y de ahí las muchas denuncias que hay siempre en nuestros juzgados acerca de estos problemas. Sin embargo, recordemos que el problema de la discriminación hacia las mujeres ha sido la causa, una de las causas principales que se ha originado situaciones difíciles dentro aún de las familias cristianas. Por supuesto, imagínense ahora en las familias que no tienen a Cristo como el centro de sus hogares, ¿no? Entonces veamos algo importante que nos dice justamente Pedro aquí a través de la inspiración del Espíritu Santo para cada una de nuestras vidas. Y Pedro dice que los esposos deben de vivir siempre con comprensión con sus esposas, porque si es lo contrario y están viviendo sin comprensión hacia ellas, señala que sus oraciones van a ser estorbadas, y esto va a reducir, menguar la vida de oración de esas personas, porque las bendiciones en verdad no van a llegar de parte de nuestro Dios. Entonces vemos que las oraciones estorbadas van a perjudicar dentro de las familias las bendiciones que deberían llegar para ellos. ¿Y cómo sería este caso las oraciones estorbadas? Es como si nosotros tomáramos nuestro celular, nuestro teléfono fijo, y mientras vamos hablando con Dios y vamos presentándole nuestros ruegos, en ese momento escuchamos un clic o nos cuelgan el teléfono, y nosotros seguimos dando nuestras peticiones a nuestro Dios. Algo parecido justamente a esto, ¿no? Queda cortado, queda estorbado prácticamente las oraciones, en este caso de la vida de los esposos dentro de su vida familiar. Y Pedro trata este asunto enfocándolo en 3 áreas principales que nos señala la bendita palabra de Dios. Y la primera área que toca es que nos dice que los esposos deben de vivir de una manera comprensiva con sus esposas. Fíjense ahí que Pedro no está diciendo que en verdad nosotros debemos de vivir con nuestras esposas como nosotros tenemos que hacer los arreglos para hacer nuestro tratamiento hacia ellas, sino que esto está viniendo justamente de la inspiración del Espíritu Santo, que el esposo debe ser comprensivo con las esposas, conforme a lo que la palabra de Dios enseña en cómo vivir con respecto a las relaciones conyugales. Y aquí es algo también profundo lo que nos señala Pedro, porque está hablando de que en este sentido, dentro de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que los esposos tenemos un ejemplo
excelente para ser buenos esposos en la vida de Jesús. Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa. Entonces, de esa manera debe mantener esa relación. Nuestro Señor Jesucristo nunca fue incomprensivo con las situaciones que pasaba la iglesia, su esposa, sus limitaciones, sus defectos, sus situaciones que pasaba la iglesia como cuerpo. Sin embargo, siempre fue comprensivo nuestro Señor Jesús hacia ella, hacia la iglesia, su iglesia, que le pertenece justamente a él. La segunda área que toca Pedro aquí nos dice que los esposos deben de darle a las esposas un alto honor, dice ahí las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? En otras palabras, significa un amor hacia las esposas, un alto honor como un vaso más frágil. Fíjense que Pedro no está diciendo tampoco allí que la mujer es inferior mentalmente o espiritualmente al hombre. Solamente o simplemente Pedro está hablando de que las mujeres son más frágiles físicamente con respecto al varón. Entonces, esto nos habla de una equidad, porque ambos son también la imagen de Cristo. El esposo como la esposa son la imagen del Señor. Imagínense entonces, hay un equivalente, hay una equidad entre ambos. Y es de esa manera que nosotros tenemos que tomar nuestra relación en nuestra vida conyugal, en este caso del esposo hacia la esposa. La tercera área que toca aquí el apóstol se refiere justamente a de que todas las personas que son casadas, ambos son coherederos de la gracia de Jesús. Y el matrimonio, en este caso, está diciendo que es paralelo a la relación que Jesús tiene con su iglesia, así como los miembros de la iglesia, en este caso, son llamados a ser coherederos con Cristo. Asimismo, las esposas son coherederas con su esposo. Si ustedes entonces, esposos, entienden esta relación entre Cristo y su esposa, la iglesia, esto va a llevar verdaderamente a un buen entendimiento para vivir de acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, como nos está pidiendo nuestro Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo, tocando la mente y el corazón de Pedro para hablarnos a cada uno de nosotros. En otras palabras, Pedro está diciendo que los esposos traten a sus esposas con la máxima comprensión y que tratemos a ellas como Jesús trata a la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo maltratando a su esposa, la iglesia. Nunca. Tampoco nuestro Señor Jesucristo la trató con dureza y terquedad, ni la trató injustamente. Entonces es de esa misma manera, dice que el esposo tiene que tratar a su esposa con justicia, con amor, con ternura, comprendiendo sus emociones, comprendiendo sus sentimientos, comprendiendo justamente el amor que ella requiere de su esposo, para que ella pueda vivir en esta relación dentro del hogar y de la vida conyugal de una manera comprensiva. Entonces, si los esposos practican justamente esta relación de esta manera, sus oraciones, nos dice el apóstol, que nunca serán estorbadas. Por el contrario, ellos van a tener siempre una vida de oración victoriosa. Y por supuesto, también llena de bendiciones, no solamente para ellos en su trabajo, para ellos como persona, para ellos en sus relaciones, en sus diferentes ámbitos en los cuales se desempeña, amicales también, por supuesto, sino que sobremanera estas bendiciones van a llegar sobre su familia. Estimados hermanos, como iglesia del Señor, oremos todos entre unos y otros para que nuestras relaciones conyugales sean más fructíferas, más comprensivas, tomando este pensamiento grande que nos señala el apóstol a través de estas 3 secciones o 3 áreas que nosotros acabamos de mencionar. Y de esa manera podamos llevar
mejor nuestra vida delante de nuestro Dios y como testimonio hacia el mundo. Y oremos también por las familias que no tienen a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo como el centro de su hogar, como el centro de su familia. Que ellos también puedan mirar hacia Jesús y comenzar a vivir una vida que verdaderamente agrade a nuestro Dios, para que las bendiciones del Señor sean derramadas también sobre sus vidas de ellos, para que estas familias vuelvan nuevamente a Jesús, a nuestro Señor, y sigan sus caminos, que es el camino verdadero que Él siempre nos llama a seguir. Y de esa manera seguramente que vamos a tener mejores familias dentro de nuestra patria, y nuestra patria va a ser más bendecida porque la gracia de Dios siempre va a ser derramada cuando actuamos correctamente de acuerdo a la bendita palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, que este día siga siendo de grandes bendiciones para sus vidas y sobre todo dentro de sus hogares y de sus familias. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, en el nombre bendito de Jesús. Amén.